Albalonga, ciudad fundada por Ascanio, el hijo de Eneas, el gran héroe troyano e hijo de la diosa Venus. Esta ciudad fue gobernada por un gran número de reyes descendientes de Eneas. La sucesión de estos gobernantes de Albalonga vino a parar con dos hermanos llamados Amulio y Númitor, hijos del rey Procas. Númitor, que era el mayor, fue el heredero del trono, pero Amulio, no conforme con esta decisión, planeó quitarle el trono a su hermano mayor. Amulio finalmente le quitó el puesto a Númitor, pues se menciona que contaba con mucho poder y muchos bienes. Amulio, no conforme con ser ahora el rey de los albanos, tramó dejar sin descendencia a la familia de su hermano. Esto no solo por temor a sufrir un castigo, sino por el deseo de no ser cesado nunca del poder. Ya planeado todo, Amulio primero elimina a Egesto, hijo de Númitor, que ya había llegado entonces a la edad adulta. Dioniso de Halicarnaso nos narra que lo mató cuando salía de casa, y después de cometer tal crimen, procuró que se corriera el rumor de que el muchacho había muerto a manos de unos ladrones. Númitor se enteró de lo sucedido, pero fingió no saber nada y aplazar su cólera para un momento más oportuno. Amulio inició un segundo plan para acabar finalmente con la descendencia de su hermano, pues quedaba aún una hija de Númitor, llamada Rea Silvia o Ilia. Para deshacerse de ella, Rea Silvia fue llevada al templo de Vesta, lugar en donde las doncellas sagradas cuidaban el fuego perpetuo y eran obligadas a permanecer vírgenes hasta el término de su residencia en el templo. Mas al cabo de no mucho tiempo, Rea Silvia estaba embarazada, algo que iba completamente en contra de la ley establecida para las vestales. Algunos mencionan que fue alguno de sus pretendientes, otros dicen que el propio Amulio abusó de ella, pero algunos llegaron a la conclusión de que el mismísimo dios Marte fue quien procreó con ella. Amulio empezaba a sospechar de lo sucedido, pues Rea estaba ausente y no había asistido a los ritos del templo. Se puso en marcha a investigar y finalmente sus hombres se dieron cuenta de que había parido a dos varones. Hay varias versiones de lo que sucedió después con la madre de los gemelos, pues dicen que al enterarse Amulio de esto, inmediatamente mandó a matar a la madre de los gemelos. Otra versión menciona que fue arrojada al Tíber, pero se afirma que no se ahogó, pues fue salvada por el mismo dios del río. Dioniso de Halicarnaso menciona que Amulio se compadeció de su sobrina gracias a que su propia hija le suplicó que la dejara en paz, pues ambas tenían la misma edad y eran como hermanas. Amulio perdonó a su sobrina Rea, pero el infame mandó a que sus servidores colocaran en una cesta a los gemelos y los llevaran a tirar al río. Estos pusieron manos a la obra, pero cuando vieron que el Tíber, fuera de su cauce natural, se había desviado hacia las llanuras por las continuas lluvias, bajaron de la cima del Palatino hasta el lugar más próximo y seguro. Finalmente, colocaron la cesta sobre el agua. La cesta estuvo flotando durante algún tiempo, y después, cuando la corriente del río bajó, la cesta chocó contra unas rocas, provocando que los bebés salieran de ella y quedaran a la intemperie. Estos, gimiendo desesperados, atrajeron la atención de una loba, que acababa de parir y tenía sus ubres llenas de leche. La loba los alimentó y cuidó hasta que un grupo de pastores dio con los gemelos. Entre estos pastores estaba Faustulo, quien decidió llevarse a los gemelos para criarlos junto con su esposa llamada Larentia. De hecho, se menciona que Larentia, al prostituir su cuerpo, fue llamada loba por los pastores, y que esto dio pie a la leyenda de la loba que cuidó a los gemelos Rómulo y Remo, nombres que Faustulo y Larentia les dieron. Cuando ambos se hicieron hombres, los gemelos y demás jóvenes pastores trabajaban en los campos, establos e iban a cazar a los montes, cobrando vigor en sus cuerpos y sus mentes. Rómulo y Remo, junto con los demás jóvenes pastores, atacaban también a los salteadores o bandidos que rondaban por sus tierras, les quitaban lo obtenido en los saqueos y lo repartían entre su comunidad, e incluso llegaban a atacar a los propios bandidos en su territorio. Esta práctica se volvió habitual, por lo que los ladrones afectados decidieron atacar y dar una lección al grupo de jóvenes que se atrevía a robar y desafiar a los propios bandidos. Un día, durante las fiestas en honor del dios Fauno Luperco, relacionado con el dios Pan,
y que se celebraba durante los días 13 y 15 de febrero, los salteadores, al enterarse de que los jóvenes y demás pastores festejaban, aprovecharon el momento para caer sobre de ellos y cobrar venganza por la pérdida del botín que los gemelos y cómplices les habían quitado. Además, se les acusaba de que habían realizado incursiones para saquear las tierras de Númitor, su abuelo, que aún conservaba algunas tierras y bienes. Durante la contienda, Rómulo se defendió con gran valor, Remo también, pero finalmente fue apresado y se lo llevaron encadenado a la ciudad de Alba Longa. Remo fue llevado a juicio ante el rey Amulio, pero Amulio decidió que su hermano mayor fuera quien proporcionara y decidiera el castigo, pues Númitor había sido más que nada el afectado y ofendido en este asunto por los saqueos en sus tierras. Así pues, Remo fue llevado ante su abuelo, que no prestó mucha atención a las acusaciones que pesaban sobre Remo, pero sí que se mostró interesado en examinar detenidamente el aspecto de aquel peculiar joven. Había algo en él que le recordaba a su hija, Rea Silva, quien había desaparecido ya hace algunos años. Remo charló por un rato con su abuelo, mencionándole que tenía un hermano gemelo, que habían sido abandonados de bebés y que fueron adoptados por un tal Faustulo y su esposa Larentia. Númitor, al escuchar esas palabras de Remo, empezó a calcular los años que tenían los gemelos con los hechos ocurridos durante el conflicto con su hermano, el rey Amulio. Númitor, al sospechar de que este era su propio nieto, la esperanza regresó a él, pues sabía que ahora podría recuperar su trono y vengar la muerte de su hijo, el trato que había recibido su hija Rea Silva y sus nietos. Númitor le contó todos estos acontecimientos a Remo y después le pidió que fuese vengador de las desgracias de su familia. En ese mismo momento, Rómulo y Faustulo habían planeado llegar hasta Remo y rescatarlo. Su presencia desconcertó aún más a Númitor, pues se preguntaba por qué después de haber perdido todo, los dioses le daban ahora la oportunidad de recuperar a sus nietos y su trono. Faustulo tomó la palabra y confirmó a Númitor toda la historia referente al hallazgo de los gemelos. Al escuchar todas las explicaciones, Númitor no pudo contener su alegría y les anunció que efectivamente él era su abuelo y que les había querido muertos desde que fueron arrojados al río. Los gemelos también se mostraron muy contentos de conocer sus verdaderos orígenes, a la vez también indignados por la crueldad de su tío abuelo Amulio. Ahora su objetivo era vengarse del malvado rey. Rómulo y Remo eran conscientes de que su pequeño grupo de pastores ladronzuelos no podían hacer nada frente al poderío del ejército albano. La única opción era atacar por sorpresa al rey en persona. Planeando el ataque, Rómulo dio orden a sus seguidores que se presentasen cerca del palacio real en pequeños grupos, cada grupo por un camino distinto. Remo comandaba otro pequeño grupo de pastores y Númitor con otro grupo desde su mansión. Tras forzar en un ataque en conjunto en la entrada del palacio, que no estaba guardada por muchos soldados en ese momento, Rómulo, Remo y Númitor, junto a sus hombres armados, lograron fácilmente acabar con los hombres que resguardaban el lugar. Finalmente, degollaron a Amulio y después se apoderaron de la ciudad. Consumado el magnicidio, los gemelos se dirigen a su abuelo para felicitarlo y lo saludan como rey. Númitor convoca inmediatamente a los albanos a una asamblea, en donde manifestó los crímenes de su ambicioso hermano. La multitud entera le aclama y le ratifica el título y poder de rey. Después de un tiempo, cuando Númitor reorganizó la ciudad, inmediatamente pensó en procurar a los muchachos un gobierno propio fundando otra ciudad. Además, la masa de ciudadanos había tenido un gran aumento y pensaba en poder librarse de algunos de ellos adecuadamente. Númitor habló de este plan a sus nietos. Estos aceptaron y su abuelo les entregó como territorio a gobernar el lugar en donde, siendo niños, fueron criados. Equipó a los jóvenes con dinero, armas, trigo, esclavos, animales de tiro y carga y lo conveniente para la construcción de una ciudad. Al llegar a las orillas del Tíber, se dispusieron a la concentración de territorio de la nueva ciudad, pero los gemelos, desde ese momento, empezaron a tener diferencias sobre el lugar en donde debían empezar a construir, pues Rómulo escogió el monte Palatino, centro natural de la futura Roma,
y Remo escogió una colina llamada Aventino, lugar que recibió el nombre también más tarde de Remoria. A partir de esta disputa se decidió que los dioses fueran jueces de cuál debería ser el lugar apropiado para construir la colonia y futura ciudad. Tras fijar un día, se ordenó que cada uno se sentara desde el amanecer en el lugar que cada uno había escogido. Después, hacer los sacrificios tradicionales a los dioses y aguardar los augurios o señales sagradas. La leyenda dice que aquel a quien las aves se le aparecieran primero sería el ganador o elegido. Cuando ocuparon sus respectivos lugares, cuentan que Remo obtuvo primero el augurio y le aparecieron 6 aves. A Rómulo posteriormente se le presentó el doble de aves que a su hermano. Después de la presencia de los augurios, algunos aclamaban a Remo porque había sido el primero en recibir los augurios. Pero otros aclamaban a Rómulo, que había tenido un poco más tarde la aparición de los augurios, pero se le habían presentado más aves a él. Esto llevó la situación a un conflicto aún mayor, por lo cual se produjo una dura batalla que ocasionó gran mortandad en ambos bandos. En esta batalla algunos dicen que Faustulo se lanzó sin armas en medio de los combatientes deseando alcanzar la muerte más rápida, para no ver las desgracias que vendrían. También se menciona que Remo cayó en esta misma batalla, pero la tradición cuenta otra versión, en la que Remo, al burlarse de las murallas que su hermano había construido, dijo: «Cualquier enemigo vuestro la pasaría sin dificultad, como yo», y al punto saltó de un brinco la muralla. Pero Rómulo, enfurecido, lo mató a la vez que lo increpaba con estas palabras: «Así muera en adelante cualquier otro que franquee mis murallas». Una vez que ya nada era obstáculo para su fundación, Rómulo comenzó el trazado de la ciudad y posteriormente la construcción de las obras. En una asamblea, reunió a las personas y les preguntó si querían ser gobernados por un solo hombre o por unos pocos. La multitud respondió que quería que un rey los gobernara y que ese fuera Rómulo. Asimismo, la ciudad, Roma, recibió el nombre de su fundador. Si les ha gustado el video, no se olviden de dejar su like y suscribirse, así como dejarnos sus comentarios. Recuerden también seguirnos en nuestras redes sociales como Magna Historia y Mitología. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.